Buenos días, estimados alumnos, bienvenidos a la clase de aritmética. El día de hoy, el tema a estudiar es inclusión de conjuntos, con los alumnos de sexto grado de la institución educativa Alexander von Humboldt, sede Pisco y sede Chincha, en el curso de aritmética, con el profesor Elvis Ortiz. Vamos a dar inicio a la sesión de aprendizaje del día de hoy. El tema, inclusión de conjuntos. Observa el diagrama. Te presentamos la representación gráfica del conjunto A y el conjunto B. Vamos a escribir los elementos del conjunto A. Signo igual, abrimos llaves y mencionamos los elementos del conjunto A. 2, 5, 6, cerramos llaves. Ahora vamos a mencionar los elementos del conjunto B. Signo igual, abrimos llaves y mencionamos sus elementos. 2, 5, 6, 7, 8, cerramos llaves. Se observa que todos los elementos del conjunto A son también elementos del conjunto B. Es decir, 2 es un elemento del conjunto A y 2 también es un elemento del conjunto B. 5 es un elemento del conjunto A y 5 también es un elemento del conjunto B. 6 es un elemento del conjunto A y 6 también es un elemento del conjunto B. Se observa que todos los elementos del conjunto A son también elementos del conjunto B. Entonces diremos que el conjunto A está incluido en el conjunto B. Recuerda. Bien, estimados alumnos, en esta sesión es muy importante que puedas recordar la siguiente definición. Un conjunto está incluido en otro conjunto cuando todos los elementos del primer conjunto son también elementos del segundo conjunto. Una vez más, un conjunto está incluido en otro conjunto cuando todos los elementos del primer conjunto son también elementos del segundo conjunto. Veamos. Al conjunto P, signo igual, abrimos llaves, mencionamos los elementos. 5, 7, 8, 9, cerramos llaves. Ahora el conjunto Q. Signo igual, abrimos llaves. 5, 9, cerramos llaves. Vamos a analizar al conjunto P y al conjunto Q. Observamos que 5 es un elemento del conjunto Q y 5 también es un elemento del conjunto P. 9 es un elemento del conjunto Q y 9 también es un elemento del conjunto P. Todos los elementos del conjunto Q
son también elementos del conjunto P. Entonces, el conjunto Q está incluido en el conjunto P. Notación. El conjunto Q está incluido en el conjunto P. No te olvides la definición. Cuando todos los elementos del conjunto Q son también elementos del conjunto P. Representación gráfica. Vamos a representar gráficamente a los conjuntos P y Q. De esta manera vamos a realizar la representación gráfica. Como ya sabemos, el conjunto Q es subconjunto del conjunto P. En primer lugar, graficamos el conjunto que tiene menos elementos. En este caso, el conjunto Q. Luego, graficamos el conjunto P. Ahora vamos a escribir los elementos del conjunto Q. 5, 9. Luego, escribimos los elementos del conjunto P. 5. Ten mucho cuidado que los elementos que se repiten se escriben una sola vez. Por tal motivo, el elemento 5 ya no lo puedes escribir. Siguiente elemento, 7. Siguiente elemento, 8. Siguiente elemento, 9. Recuerda, 9 es un elemento repetido. Por lo tanto, no lo vamos a escribir. De esta manera, hemos representado gráficamente a los conjuntos Q y P, donde hacemos notar que el conjunto Q está incluido en el conjunto P. Importante. El siguiente diagrama nos indica que el conjunto B está incluido en el conjunto A. Esta expresión matemática se lee: B está incluido en A, o B está contenido en A, o B es subconjunto de A. En el siguiente diagrama observamos que el conjunto B no está incluido en el conjunto A. Esta expresión matemática se lee: B no está incluido en A, o B no está contenido en A, o B no es subconjunto de A. Propiedades de la inclusión. Estimados alumnos, en esta oportunidad te vamos a presentar las propiedades de la inclusión, que son muy importantes para la resolución de los ejercicios de inclusión que veremos más adelante. Propiedad número 1. Todo conjunto es subconjunto de sí mismo. El conjunto A es subconjunto del mismo conjunto A. Propiedad 2. El conjunto vacío es subconjunto de cualquier conjunto. Es decir, el conjunto vacío es subconjunto de cualquier conjunto.
Importante. La relación de inclusión es exclusiva para conjuntos. Es decir, si tenemos un conjunto y lo queremos relacionar con otro conjunto, únicamente se puede utilizar los símbolos de inclusión o no inclusión. Ejercicios resueltos. 1. Dados los conjuntos, tenemos al conjunto A con sus respectivos elementos. 1, 2, 6. El conjunto B con sus respectivos elementos. 2, 1, 8. Conjunto C con sus respectivos elementos. 0, 1, 2, 6, 8, 10, 12. El conjunto D y sus elementos. 0, 10. Escribe el símbolo incluido o no incluido en cada caso. En esta oportunidad tenemos que analizar al conjunto A y al conjunto C. Tenemos que responder la siguiente pregunta. ¿Todos los elementos del conjunto A son también elementos del conjunto C? Y la respuesta es sí. Por lo tanto, el conjunto A está incluido en el conjunto C. Ahora vamos a analizar a los conjuntos A y al conjunto B. La pregunta es, ¿todos los elementos del conjunto A son también elementos del conjunto B? La respuesta es no. Por lo tanto, el conjunto A no está incluido en el conjunto B. Ahora vamos a analizar al conjunto D y al conjunto C. La pregunta es, ¿todos los elementos del conjunto D son también elementos del conjunto C? Y la respuesta es sí. Entonces, el conjunto D está incluido en el conjunto C. Bien, alumnos, ahora vamos a analizar al conjunto A y al conjunto D. Con mucho cuidado, por favor, vamos a responder a la pregunta. ¿Todos los elementos del conjunto A son también elementos del conjunto D? La respuesta es no. Por lo tanto, el conjunto A no está incluido en el conjunto D. Analizamos con mucho cuidado al conjunto D y al conjunto B. La pregunta es, ¿todos los elementos del conjunto D son también elementos del conjunto B? Y la respuesta es no. Por lo tanto, el conjunto D no está incluido en el conjunto B. Analizamos ahora los conjuntos B y el conjunto C. La pregunta es, ¿todos los elementos del conjunto B son también elementos del conjunto C? Y la respuesta es sí. Por lo tanto, el conjunto B está incluido en el conjunto C.
2. Dado el diagrama, denota la inclusión y la no inclusión de conjuntos. Representamos la representación gráfica de los conjuntos U, A, B y C. Vamos a analizar el conjunto A y el conjunto B. La pregunta es: ¿todos los elementos del conjunto A son también elementos del conjunto B? Y la respuesta es no. Por lo tanto, el conjunto A no está incluido en el conjunto B. Ahora analizamos al conjunto C y el conjunto B. Observamos si todos los elementos del conjunto C son también elementos del conjunto B. Y la respuesta es sí. Por lo tanto, el conjunto C está incluido en el conjunto B. Analizamos al conjunto U y al conjunto A. La pregunta: ¿todos los elementos del conjunto U son también elementos del conjunto A? Y la respuesta es no. Por lo tanto, el conjunto U no está incluido en el conjunto A. Bien, estimados alumnos, ahora tenemos al conjunto vacío. Y lo vamos a relacionar con el conjunto C. Mediante la propiedad habíamos indicado que el conjunto vacío está incluido en cualquier conjunto, en este caso en el conjunto C. Por lo tanto, el conjunto vacío sí está incluido en el conjunto C. Por propiedad, también en este caso observamos al conjunto A, que lo vamos a relacionar con el mismo conjunto A. Por lo tanto, todo conjunto está incluido en sí mismo. Entonces, el conjunto A está incluido en el conjunto A. Ahora vamos a analizar el conjunto B y el conjunto U. La pregunta es: ¿todos los elementos del conjunto B son también elementos del conjunto U? Y la respuesta es sí. Por lo tanto, el conjunto B está incluido en el conjunto U. Ejercicio 3. Dado el conjunto. Tenemos a este conjunto que ya lo conocemos, el conjunto A con sus respectivos elementos: 2, 5 entre llaves, 6, 7. Denota la inclusión y la no inclusión de conjuntos. Veamos el siguiente enunciado. Tenemos a este conjunto. Observa bien. Este conjunto tiene como elemento a 2. La pregunta es: ¿2 también es un elemento del conjunto A? Y la respuesta es sí. Entonces, este conjunto que tiene como elemento a 2 está incluido en el conjunto A. Como puedes observar, tienes que tener mucho cuidado en el análisis y conocer bien los elementos de los conjuntos proporcionados. Vamos a analizar a este conjunto, cuyos elementos son
2 y 6. Lo vamos a relacionar con el conjunto A. La pregunta es, ¿los elementos 2 y 6 son también elementos del conjunto A? Y la respuesta es sí. Por lo tanto, este conjunto que tiene como elementos a 2 y 6 está incluido en el conjunto A. Siguiente enunciado. Mucho cuidado, por favor. Atentos. Tenemos a este conjunto. Su elemento es 5. Lo vamos a relacionar con el conjunto A. La pregunta es, ¿el elemento 5 también es un elemento del conjunto A? Y la respuesta es no. Por lo tanto, este conjunto que tiene como elemento a 5 no está incluido en el conjunto A. Siguiente enunciado. Con mucho cuidado, por favor, analizamos a este conjunto. Reconocemos sus elementos, 2 y 8. Lo relacionamos con el conjunto A. La pregunta es, ¿los elementos 2 y 8 son también elementos de A? Y la respuesta es no. Por lo tanto, este conjunto, cuyos elementos son 2 y 8, no está incluido en el conjunto A. Seguimos analizando, estimados alumnos, con mucho cuidado. Analizamos a este conjunto, cuyo elemento es 5 entre llaves. Lo vamos a relacionar con el conjunto A. La pregunta es, ¿el elemento 5 entre llaves también es un elemento del conjunto A? Y la respuesta es sí. Por lo tanto, este conjunto, cuyo elemento es 5 entre llaves, está incluido en el conjunto A. Analicemos el siguiente enunciado. Este es el conjunto. Sus elementos son 2 y 5. Lo vamos a relacionar con el conjunto A. La pregunta es, ¿los elementos 2 y 5 son también elementos del conjunto A? Y la respuesta es no. Por lo tanto, el conjunto que tiene como elementos 2 y 5 no está incluido en el conjunto A. En esta oportunidad también queremos darte a conocer algo muy importante. Te presentamos al conjunto A y al conjunto B con sus respectivos elementos. También al conjunto F con sus respectivos elementos. Se usa pertenece o no pertenece para relacionar elemento a conjunto. Es decir, si tenemos un elemento y lo queremos relacionar con un conjunto, únicamente se puede utilizar el pertenece o no pertenece. En este caso, el elemento 3 pertenece al conjunto A. Se usa incluido o no incluido para relacionar conjuntos. Si tenemos dos conjuntos y queremos relacionarlos, únicamente podemos utilizar los símbolos de incluido o no incluido. En este caso, el conjunto F no está incluido en el conjunto B. Es muy importante que recuerdes estas definiciones. Dado el siguiente gráfico, coloca pertenece, no pertenece, incluido o no incluido, según corresponda. Te presentamos el diagrama de Venn para los conjuntos A, B y C. Debemos de colocar en este caso
como tenemos un elemento y lo queremos relacionar con un conjunto, podemos colocar el símbolo de pertenece o no pertenece. Analicemos. 6 forma parte del conjunto C. Veamos. Tenemos al elemento 6. 6 sí forma parte del conjunto C. Por lo tanto, 6 pertenece al conjunto C. 2 forma parte del conjunto A. Veamos. Tenemos al elemento 2 y no forma parte del conjunto A. Por lo tanto, 2 no pertenece al conjunto A. 8 forma parte del conjunto B. Analizamos. Tenemos a 8. Elemento 8 forma parte del conjunto B. Por lo tanto, 8 pertenece al conjunto B. 11 forma parte del conjunto A. Analizamos. 11 forma parte del conjunto A. Por lo tanto, 11 pertenece al conjunto A. En este caso, tenemos a dos conjuntos. Recuerda que los conjuntos los reconoces porque se escriben con letras mayúsculas. Para ello, vamos a responder la pregunta siguiente. Todos los elementos del conjunto C son también elementos del conjunto B y la respuesta es no. Por lo tanto, el conjunto C no está incluido en el conjunto B. Como puedes observar, tenemos ahora nuevamente dos conjuntos. La pregunta es, ¿todos los elementos del conjunto B son también elementos del conjunto A? Y la respuesta es no. Por lo tanto, el conjunto B no está incluido en el conjunto A. Tenemos a los conjuntos B y C. La pregunta es, ¿todos los elementos del conjunto B son también elementos del conjunto C? Y la respuesta es no. Por lo tanto, el conjunto B no está incluido en el conjunto C. 9 forma parte del conjunto B. Analizamos. 9 sí forma parte del conjunto B. Por lo tanto, 9 pertenece al conjunto B. 5 forma parte del conjunto C. Analizamos. 5 sí forma parte del conjunto C. Por lo tanto, 5 pertenece al conjunto C. 13 forma parte del conjunto B. Analizamos. 13 sí forma parte del conjunto B. Por lo tanto, 13 pertenece al conjunto B. 10 forma parte del conjunto C. Analizamos. 10 sí forma parte del conjunto C. Por lo tanto, 10 pertenece al conjunto C. En este caso, tenemos dos conjuntos. Lo reconocemos porque están escritos con letras mayúsculas. La pregunta es, ¿todos los elementos del conjunto A son también elementos del conjunto C? Y la respuesta es sí. Entonces, el conjunto A está incluido en el conjunto C. Observa el conjunto. Tenemos al conjunto A y sus elementos son 5, 6 entre llaves, 7, 8, el conjunto vacío entre llaves. Por favor, tener mucho cuidado cuando reconocemos los elementos de estos conjuntos. Indicar V si es verdadero o F si es falso, según corresponda.
5 pertenece al conjunto A. Analizamos. 5 sí forma parte del conjunto A, por lo tanto, este enunciado es verdadero. 7 entre llaves pertenece al conjunto A. Analizamos. 7 forma parte del conjunto A. Por lo tanto, este enunciado, 7 entre llaves pertenece a, es falso. El símbolo de vacío pertenece al conjunto A. Vamos a analizar. El símbolo del conjunto vacío está entre llaves y forma parte del conjunto A. Por lo tanto, este enunciado es falso. 6 entre llaves pertenece al conjunto A. Vamos a analizar. 6 entre llaves si es un elemento del conjunto A. Por lo tanto, este enunciado es verdadero. Bien, ahora vamos a trabajar con la inclusión o no inclusión. En este caso, tenemos que hacer la siguiente pregunta. En primer lugar, analizamos a este conjunto, cuyo elemento es el símbolo del conjunto vacío. Y la pregunta es, ¿el símbolo del conjunto vacío es también elemento del conjunto A? Y la respuesta es no. Por lo tanto, este enunciado es falso. Ahora vamos a analizar el siguiente enunciado. El conjunto vacío está incluido en el conjunto A. ¿Recuerdas la propiedad que habíamos indicado? Que el conjunto vacío está incluido en cualquier conjunto. Por lo tanto, este enunciado es verdadero. Ahora analizamos a este conjunto. Este conjunto, su elemento es 7. La pregunta es, ¿el elemento 7 también es un elemento del conjunto A? Y la respuesta es sí. Por lo tanto, este enunciado es verdadero. Veamos la siguiente expresión. Tenemos a este conjunto. Los elementos son 5, 7 y 8. La pregunta es, ¿los elementos 5, 7 y 8 son también elementos del conjunto A? Y la respuesta es sí. Por lo tanto, este conjunto, que tiene como elementos 5, 7 y 8, está incluido en A y el enunciado es verdadero. Siguiente enunciado. Analizamos a este conjunto. Su elemento es 6 entre llaves. La pregunta es, ¿el elemento 6 entre llaves también es un elemento del conjunto A? Y la respuesta es sí. Por lo tanto, este enunciado es verdadero. Observa el conjunto. Tenemos al conjunto A con sus respectivos elementos. 2, 3, 7 entre llaves, 5. Indica V si es verdadero o F si es falso, según corresponda. Empezamos con la expresión 2 pertenece a. Esta expresión es verdadera. 7 pertenece al conjunto A.
Como podemos observar, 7 no pertenece al conjunto A, por lo tanto esta expresión es falsa. 7 entre llaves pertenece al conjunto A. Como podemos observar, 7 entre llaves sí es parte del conjunto A, por lo tanto la expresión es verdadera. 7 entre 2 llaves pertenece al conjunto A. Si analizamos, observamos que 7 entre 2 llaves no es un elemento del conjunto A. Por lo tanto, esta expresión es falsa. Ahora vamos a analizar la relación de inclusión. Tenemos a este conjunto. Su elemento es 2. El elemento 2 también es un elemento del conjunto A. Y la respuesta es sí. Por lo tanto, esta expresión es verdadera. Analizamos al conjunto, cuyos elementos son 3 y 5. Realizamos la pregunta, ¿los elementos 3 y 5 son también elementos del conjunto A? Y la respuesta es sí. Por lo tanto, esta expresión es verdadera. Atentos chicos, por favor. Analizamos a este conjunto. Este conjunto tiene como elementos a 7. La pregunta es, ¿el elemento 7 es también un elemento del conjunto A? Y la respuesta es no. Por lo tanto, esta expresión es falsa. Ahora analizamos al conjunto que tiene como elemento a 7 entre llaves. Realizamos la pregunta. ¿El elemento 7 entre llaves también es un elemento del conjunto A? Y la respuesta es sí. Por lo tanto, esta expresión es verdadera. Ahora vamos a analizar este conjunto, cuyos elementos son 2 y 5. La pregunta es, ¿los elementos 2 y 5 son también elementos del conjunto A? Y la respuesta es sí. Por lo tanto, esta expresión es verdadera. Muy bien, estimados alumnos, hemos llegado a la parte final de la sesión de aprendizaje del día de hoy.